Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo explicativo acerca de la herramienta DAX Studio realizado por parte de Stratevi. El funcionamiento de la herramienta DAX Studio consiste en ejecutar consultas DAX de diferentes fuentes de datos. Para la selección de la fuente de datos, DAX Studio escanea la máquina local en busca de instancias en ejecución de Power BI Desktop, de Microsoft Excel o espacios de trabajo integrados SSDT. Una de las características de esta herramienta es analizar los tiempos del servidor, es decir, los tiempos de conexión o procesamiento de cada consulta y la duración de procesamiento del motor de almacenamiento de la CPU. Gracias a ello, DAX Studio puede recopilar estadísticas detalladas de la ejecución de consultas para después poder estudiarlas, ajustarlas e incluso mejorar el rendimiento de estas consultas. DAX Studio también se caracteriza por realizar fórmulas más complejas que muestran el resultado final. Es decir, en Power BI, por ejemplo, cuando se realiza o se escribe una medida que contiene una función de tabla en DAX, en realidad no se puede ver el resultado final o la tabla resultante. Sin embargo, para comprobar si está devolviendo la tabla, se debe de acudir a un objeto visual para poder ver su representación. Por el contrario, en DAX Studio se puede observar como resultado la tabla que se produce. Esto permite resolver los problemas resultantes al escribir fórmulas al instante y no necesariamente debes ejecutar ningún otro tipo de objeto visual o realizar ningún otro tipo de operación. Esta última característica que se menciona sobre DAX Studio es muy fácil de entender a través del siguiente ejemplo. Desde Power BI, como se puede observar, se debería de crear la medida Total Cost. Después, deberíamos de incluirla, esta medida, como campo en un objeto visual, en este caso una tarjeta, para conocer su resultado total, ya que solamente creando la medida no podríamos ver su representación. Por el contrario, en DAX Studio, gracias a esta consulta, podemos ejecutarla y obtener su resultado directamente en pantalla. Es decir, no tenemos que depender de un objeto visual externo para conocer su resultado. DAX Studio es una herramienta de código abierto. Para ejecutar esta herramienta existen dos posibilidades. Para ambas ejecuciones es necesario tener abierto un archivo PBIX, el cual será el seleccionado para trabajar a través de DAX Studio. La primera opción, desde Power BI, en la sección de herramientas externas, una vez se instala DAX Studio en el equipo, simplemente se selecciona la herramienta DAX Studio. De esta forma entonces se conecta al archivo PBIX objetivo, es decir, al archivo PBIX que está abierto en ese momento. Por otro lado, la otra forma de abrir DAX Studio es desde su ejecutable. Como ya se ha mencionado, es necesario tener un pbit abierto para que este ejecutable lo reconozca. En este caso, el pbit de ejemplo de los datos de Contoso por parte de Stratevi. Como podemos ver, nos da la opción de seleccionar el pbit que tenemos ahora mismo abierto. De esta forma nos conectamos a él. En la vista general de la herramienta DAX Studio se puede observar que se tiene una barra de herramientas que analizaremos a continuación, una vista jerárquica intuitiva de la estructura de los metadatos y objetos del modelo elegido, un ejecutor de consultas en el cual se escriben las consultas DAX que se desean ejecutar y una consola que nos muestra las diferentes salidas o los diferentes analizadores de estas salidas en función de la consulta DAX ejecutada. Además, también en la vista de metadatos o la estructura del modelo hay una pestaña la cual es Function. En esta pestaña se puede acceder a las diferentes funciones DAX para consultar su sintaxis. Por ejemplo, en este caso vemos cómo la sintaxis de la función if es la siguiente. Además, la pestaña de MV hace referencia a las vistas de administración dinámica de Analysis Services. Son consultas que devuelven información acerca de los objetos del modelo, las operaciones y el estado del servidor.
Por ejemplo, si seleccionamos esta opción, vemos cómo nos aparece una consulta. Para ejecutar las consultas desde DAX Studio, se necesita hacer clic sobre el botón Run. En este caso, la salida indicada por esta consulta son las diferentes medidas del modelo. Desde la vista de metadatos que proporciona DAX Studio, se puede acceder a los diferentes campos o medidas de este modelo. Por ejemplo, si queremos conocer por qué está formada o qué medidas dependen de otra propia medida, simplemente haciendo clic derecho obtenemos varias opciones. Cada una de ellas explica en detalle una serie de sentencias las cuales definen cada medida o definen las dependencias de cada medida. Si seleccionamos la opción Define Measure, obtenemos la estructura o la sintaxis de esta medida. Si eliminamos y seleccionamos la opción Medidas dependientes, podemos ver cómo las medidas Total Sales y Total Cost, de las cuales depende Total Benefits, son las siguientes. Una suma o un acumulado del coste total y de las ventas totales. Si analizamos de manera resumida las diferentes opciones que nos proporciona la barra de herramientas de DAX Studio, podemos ver cómo una de ellas es la elección de la salida predeterminada. En este caso, podríamos elegir cualquier otro tipo. Con el botón Format Query se utiliza el servicio DAX Formatter. Este servicio proporciona un formateo de la consulta directamente en el panel de consultas. Con ello se consigue que sea más fácil de leer de manera automática. Además, dispone de dos opciones para seleccionarlas en función de las necesidades de cada uno o de cada proyecto. La función toUpper o toLower son dos funciones de sintaxis DAX. En este caso, su resultado es cambiar la consulta DAX entera a letras mayúsculas o a letras minúsculas, respectivamente. Por ejemplo, si seleccionamos toda la medida y pulsamos toUpper, las letras cambian a mayúsculas. Al revés, con toLower. El botón Swap Delimiters nos permite cambiar los delimitadores de una consulta. Es decir, permite intercambiar las comas por puntos y comas o las puntos y comas por comas. El botón Connect de la barra de herramientas permite volver a apuntar DAX Studio a un modelo de datos diferente. Como podemos ver, podríamos seleccionar cualquier otro modelo. Otra opción importante de esta barra de herramientas, desde la pestaña Advanced, es View Metrics, Export Metrics, Export Data and Import Metrics. Estas funcionalidades tienen como objetivo importar y visualizar métricas, así como exportarlas, estas mismas métricas, o exportar incluso los conjuntos de datos en caso de que sea necesario o útil, dada una determinada situación. Volviendo a la barra de herramientas del menú general, el botón All Queries activa un servidor con el objetivo de capturar todas las consultas que son ejecutadas en el modelo de datos conectados. Por otro lado, tenemos el botón Server Timings y Query Plan. El botón Server Timings se utiliza para pruebas de rendimiento. Es decir, simplemente seleccionándolo, al ejecutar una consulta, se obtienen resultados que se muestran en la pestaña Server Timings, es decir, resultados correspondientes al rendimiento o al análisis de rendimiento de esa consulta. Sin embargo, este botón facilita el plan de ejecución generado a partir de la ejecución de una expresión DAX. De esta forma se puede capturar el plan lógico y físico de la expresión DAX analizada. Como se puede observar en la consola, aparecen dos nuevas ventanas en caso de tenerlas activadas. Si se realizase la ejecución de una consulta, los tiempos y el plan de consulta aparecerían en esta ventana. Por ejemplo, si evaluamos la medida mostrada anteriormente, Total Benefits,
Al ejecutar esta consulta, activando ambas opciones, tenemos los siguientes resultados. Nos dice que la consulta se ha ejecutado. Los resultados son true porque ha creado una nueva tabla para ver estos beneficios. Se puede analizar, por ejemplo, el query plan, así como ver los tiempos de ejecución. En este caso, 5 milisegundos para la CPU y 16 milisegundos el total de duración de la ejecución de la query. De manera general, este es el funcionamiento, o estas son las diferentes funcionalidades que DAX Studio favorece o DAX Studio aporta en la ejecución de consultas de un determinado modelo de datos. Este vídeo explicativo del funcionamiento y uso de la herramienta DAX Studio ha sido realizado por Stratevi. Pueden contactarnos a través de los siguientes medios. Muchas gracias por su atención.